Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hoy comenzamos la clase número 11 de nuestra unidad número 3. El objetivo de esta clase es leer comprensivamente un texto biográfico para luego escribir una autobiografía. ¿Qué habilidades vamos a trabajar hoy? Vamos a comprender lo que es un texto biográfico, vamos a leer un texto biográfico, vamos a localizar información para posteriormente vamos a reflexionar en torno al tema que trata la biografía. ¿Qué estrategia vamos a utilizar hoy? La activación de aprendizajes previos y vamos a trabajar también con vocabulario contextual. Y aquí sí que necesito participación. Ya, tú me vas diciendo para sacarle. ¿Qué muestran las imágenes? Observen las imágenes y me dicen qué muestran esas imágenes. La primera foto de una familia. ¿Ya? ¿Qué más, chiquillo? David. Un niño graduándose. Un niño graduándose, bien. Un niño yendo trabajando a en la escuela. oficina. Un niño yendo al colegio, otro trabajando en la oficina. Muy bien. Eso muestra. ¿Qué significará todas esas imágenes? ¿Cómo las interpretan ustedes, la familia, el niño que va al colegio, el que se gradúa, el que trabaja? ¿Cómo lo podemos interpretar esas imágenes? ¿Qué nos mostrarán? Esfuerzos, Esfuerzo, ¿ya? aprendizaje, valores. Ya, aprendizaje, valores. ¿Qué otra cosa nos representan esas imágenes? Si las vemos en conjunto, ¿qué nos mostrarán? Harold. Si vemos Una biografía. una biografía, ¿por qué dices tú, Harold, una biografía? Porque salen los cuatro y es como que de la familia tienen 4 hijos, uno que es el mayor que trabaja, el otro que es menor que va a la escuela y el otro que se ha graduado. Y el otro Ya, la niña pequeña. ya. ¿Serán 4 hijos? A ver, miremosla bien. Miremosla bien, a ver. Si serán 4 hijos. Tiene relación con la biografía. Así que está bien, Harold. Pero veámoslo más detenidamente, en su conjunto, estas imágenes. El padre y la madre tuvieron un hijo, el hijo fue al colegio, el niño se graduó y después se fue a trabajar en la oficina. Y ahora Ya. es millonario. Y ahora controla a todo el mundo. Ya, muy bien, va muy bien, muy cerca. Pero cuéntame, ¿esa familia, esos padres, tuvieron un hijo o una hija? Una hija que se transformó en un niño. Oh, ¿tan así? Tan profundo, sí. ¿Ya? O miren las imágenes, pero no partiendo por la familia. Yo creo que como la Exacto. ven la primera, los confunde. Vean, Sí. esa no es la primera. No, pero Que los hombres espera. que utilizan lentes. ¿Ya? Mira, voy a hacerle la segunda pregunta. Sí, mejor. Que a lo mejor les va a ayudar. Numera cronológicamente las situaciones que muestran las imágenes. Numera cronológicamente las situaciones que muestran las imágenes. ¿Cuál creen ustedes que es la número 1? ¿La escuela? ¿Cuál? ¿El niño que va a la escuela? El niño de la escuela. La familia. Veamos. ¿Harold o David me decían que el niño que va a la escuela? El David. Yo, profe. Ya, David. Veamos si estás en lo correcto. Muy bien, David. Ese es el número 1. El niño que va al colegio. ¿Cuál será el número 2? Cuando se gradúa. El gradúa. Veamos. Veamos. Muy bien, cuando se gradúa, excelente. ¿Cuál será la número 3? Cuando está trabajando. Veamos. Muy bien. ¿Y la número 4 cuál sería?
Cuando La forma familia. una familia, muy bien. Entonces, estas imágenes, ¿qué nos representan? ¿Qué nos muestran? La vida que tuvo el niño. Exacto, la vida, las etapas por las cuales él tuvo que pasar. Muy bien. ¿Qué es entonces una biografía? ¿Qué será una biografía? Una etapa. Una etapa, ya. ¿Alguien más? ¿Qué significará bio? ¿Qué significará bio? Biografía. No entendí. ¿Qué significará biografía? Que habla de una persona que pasó por toda esa época. Ya, bien. Que pasa por todas las etapas. ¿Las etapas de qué? ¿Qué es lo que le pasó a una De persona? su vida. De la vida, las etapas de la vida. Entonces la biografía es una narración de la vida de alguien, ¿cierto? Pero ¿de la vida completa o de algunas partes que son importantes en su vida? O que han sido hitos De alguna importantes. parte de su vida. Muy bien, de las cosas más importantes de su vida. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que puede ser interesante leer textos biográficos? ¿Podemos saber lo que pasó en la vida Para de ver esa qué pasó la persona. Muy bien, porque nos informamos sobre la vida de alguien en particular, ¿cierto? Muy bien. ¿Y de quién le gustaría leer una biografía? Violeta Parra? Muy bien, Franco. Arturo Prat. Muy bien. ¿Y por qué les gustaría leer una biografía de Violeta Parra o de Arturo Prat? Porque Para Violeta ver todo Parra lo que ha era pasado. A ver, pero da uno. Da uno, chiquillo. Franco, dale. Después viene David. que Violeta Parra era buena artista. Muy bien, Franquito. Nos dejó un gran legado además. Y David, ¿por qué te gustaría saber de Arturo Prat? Para saber la vida cotidiana que él tuvo y la guerra. Ya. Y en particular, David, ¿crees que Arturo Prat fue importante para Chile y en la guerra que tuvo Chile con Perú? Sí. ¿Qué sabían ustedes de Arturo Prat? David, ¿conocías algo de la historia de Arturo Prat antes de llegar a Chile? No. ¿No? Ni siquiera lo conocía. ¿Y tus papás? Tampoco. Muy bien. Vamos a leer la historia de Isidora Jiménez, la velocista que no quería correr. Ya. Necesito 3 lectores. ¿Se ofrece alguien o lo elijo al azar, chiquillo? ¡Franquito! Y al Franco. Franco, Faltan 2 más. Ya, la Jocelyn ya. y el Martín Anaya. Para ver Ya. si está atento ahí. La Ya. espalda Ya. Bien, Franco, sí. Como usted sabe leer. la espalda de Rosanguela. Santos se alejaba rápidamente. En cosa de segundos, la brasileña le había sacado cerca de 60 metros de ventaja a Isidora Jiménez, quien disputaba su primer sudamericano de atletismo en 2008. Con 15 años fue una masacre. Recuerda sus expectativas.
cambiaron a partir desde ese día. Jiménez veía las giras de colegio solo como una oportunidad para carretear. Pero esa derrota no le fue indiferente. Había llegado allí sin hacer el menor esfuerzo y sabía que si se enfocaba podía ser mucho más rápida. Jorge Grosser se dio cuenta de lo mismo cuando la vio correr por primera vez. Para mí fue fácil encarilar esa habilidad innata. Era como si una niña recién hubiera aprendido a leer y ya estuviera leyendo clásicos. Comenta el entrenador de 67 años, cuyo trabajo todavía es buscar talentos para el Centro de Entrenamiento Regional de Concepción. Tras pocas prácticas, era mucho mejor que varias que llevaban años entrenando. Muy bien, Franco, gracias. Jocelyn. Para conseguir el éxito de la pista, Jiménez refinó el voleibol y el hockey césped, la actividad que más le gustaba y en la que descartaba como alumna del St. John's. Échele a correr la poleta a la era una de las instrucciones habituales de su DT Felipe Neira. El padre del deportista Juan Pablo explica que la Isi está acostumbrada a perder porque el equipo no le acompañaba. Eso la motivaba a probar en el atletismo. Jiménez se fue becada al colegio Concepción y puso al atletismo como propiedad, aunque no estuviera convencida. No me gustaba mucho el deporte, sí, y no conocía a nadie, pero lo hice porque los resultados fueron inmediatos. Comenta, en los años posteriores se sucedieron los triunfos. Las dos medallas de oro del Sudamericano de Menores de 2010, disputado en el Nacional, confirmaron que habían elegido bien. Recién ahí dije, esto es lo mío. Gracias, Jocelyn. Martín Anaya, sigues tú. Martín. Parece que no está Leti. Ya. Vicente Ortiz, ¿puedes leer? Vicente. Maite, ¿puedes leer? Sí, profesora. Ya, gracias, Maite. Profe, ¿vamos en el cuál vamos? ¿Me perdí? Se me salió. Responsabilidad olímpica. En el último. Tienes que estar concentrada ya. Maite, responsabilidad olímpica. Allí dice responsabilidad olímpica. Jiménez vive sola en Santiago, estudia periodismo en la Gabriela Mistral. Hoy Jiménez ostenta 12 récords nacionales junior, sub-23 y adulto, la mayor cantidad de
plusmarcas en la historia de este deporte en Chile. Además, está a 12 centésimas de clasificar al Mundial de Rusia de este año y de alcanzar la marca mínima para los Juegos Olímpicos. Tiene 23.42 y necesita 23.30. Los Juegos no son... Maite, esas dos comillas que son segundos. Entonces son 23 segundos, 42 centésimas. 23 segundos y 42 centésimas y necesita 23 segundos y 30 centésimas. Los juegos no son su sueño para mí. Los juegos no son un sueño para mí, sino un objetivo. Quiero ir allá a competir. Asegura la sprinter. Hoy no tiene que verle la espalda a ninguna competidora, ya feliz en lo que hace. Gracias. Muy bien, Maite, gracias. Ya. ¿Recuerdan las estrategias que debemos ocupar cuando leemos un texto, cualquiera sea este? ¿Qué estrategias teníamos? ¿Cómo? Respetar los puntos. ¿Ya? ¿Bien? Las comas. Bien. Profe, se me va a apagar el celular. Wow, conéctalo, cárgalo. ¿Qué estrategia recuerdan que teníamos que ocupar cuando leemos un texto, cualquiera sea el texto que leamos? ¿Qué estrategia tenemos que ocupar para poder comprender mejor lo que nos quiere decir el texto? ¿Se escucha, Panchita? Sí, sí se escucha. Comprender. Ya, pero lo que hacíamos, lo hicimos con el texto anterior que leímos también, chiquillos. Con todos los textos que Con todo lo que lo hacemos, siempre hacemos algo primero, después pasamos a otro paso. ¿Se acuerdan que lo usamos? Harold, Franco, Vicente, Jocelyn, ¿se acuerdan? ¿Qué hacemos siempre? Cuando leemos un texto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El título, Ya, leemos el título. el subtítulo, Ya. Pero ¿qué es lo primero, hijo, cuando leemos cualquier texto? Puede ser un cuento, una fábula, una noticia, un artículo. ¿qué persona lo creó? Ya. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estrategia tenemos que ocupar? Inferir, ¿Ya? Identificar. Pero antes de identificar. Recuerden que Escalera, ¿se acuerdan? había una escalera donde teníamos que subir. Primero teníamos que leer. Si en la primera lectura no nos quedaba claro, ¿qué teníamos que volver a hacer? volver a leer. Releer. Volver a leer. Tenemos que hacer una segunda lectura siempre para que nos quede más claro el texto. Después de leer, releer, ¿qué debíamos hacer? ¿Qué debíamos marcar? Lo más importante. Lo más importante. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿A través de qué cosa? ¿De qué técnica usábamos para marcar lo más importante? Identificar. Ya. Subrayábamos las cosas más importantes, pero ¿cómo sabíamos que era lo más importante? ¿Qué debíamos hacernos? David, ¿iba a decir algo? Es que lo tengo en la lengua, pero no me sale. Ya. ¿Alguien le puede ayudar a sacarse la lengua, David, por favor? Cedric, ¿te acuerdas, Cedric?
Chiquillos, anótenlo por favor en su cuaderno, ¿ya? Las estrategias para comprender un texto. Primero, leer, releer, subrayar las cosas más importantes. ¿Cómo subrayo? Me hago preguntas. ¿De quién estoy hablando? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Siempre tengo que usar esas preguntas y en base a esas preguntas yo voy subrayando las cosas que son importantes. ¿Ya? Hoy día vamos a retomar otra estrategia que lo trabajamos en la unidad número 1, que es el vocabulario por contexto. Esas palabras que están en rojo, que ustedes ven ahí en el texto, ¿las conocen? ¿Saben qué significan? Por ejemplo, estas palabras que yo marqué en rojo, tenemos que necesariamente, chicos, saber su significado para poder comprender de mejor forma el texto. ¿Cuáles son las palabras que yo marqué en rojo ahí, en el texto? ¿Cuáles son? Expectativas. Expectativas. Encarrilar. Bien. Innata. Innata. Ostenta. Sprinter. Sprint. De esas palabras, ¿ustedes saben el significado de una de ellas o de todas? ¿No? Ya. Empecemos entonces con la primera. Dice, sus expectativas cambiaron a partir de ese día. ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Ya? Recuerden que cuando trabajamos vocabulario por contexto, tenemos que inferir el significado. Debemos deducirlo a partir de toda la información que tenemos en el texto. ¿Ya? Vamos a leer nuevamente. Dice, la espalda de Rosángel Santos se le fue rápidamente. Escucha lejos, Leti. Ya. En cosa de segundos, la brasileña le había sacado cerca de 60 metros de ventaja a Isidora Jiménez, quien disputaba su primer sudamericano de atletismo en 2008, con 15 años. Fue una masacre, recuerda. Sus expectativas cambiaron a partir de ese día. Jiménez veía la gira del colegio solo como una oportunidad para carretear, pero esa derrota le fue indiferente. ¿Qué significará entonces expectativas de acuerdo al texto? Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Muy bien. Lo que Muy pensabas que iba a pasar. Muy bien, es una esperanza, ¿cierto? Las esperanzas, las perspectivas que ella tenía. Muy bien. ¿Qué significará entonces? Pero no lo googleen, solo trabajemos la inferencia. Después lo corroboramos con el diccionario. Recuerden que cuando trabajamos vocabulario por contexto tenemos que inferir. Nosotros deducimos el significado y después lo comprobamos con el diccionario. Dice, para mí fue fácil encarrilar esa habilidad. ¿Qué significará encarrilar? Cuando la mamá dice, uy, este niñito tengo que encarrilarlo. ¿Qué significará la palabra encarrilar? Que lo ama mucho. Ya, pero cuando está la mamá siempre nos dice, ay, tengo que encarrilar a este niñito que se está perdiendo. Ayudarlo a encontrar su casa. Ya, bien, a buscar algo, ¿cierto? ¿Alguien más? Bien. Conducir un asunto o una persona. Ya, bien.
¿Alguien más? Sebastián. A buscar, A buscar. Ya, bien. Muy bien. Encaminar, dirigir, ¿cierto? Eso es lo que significa encarrilar. Innata, ¿qué significará innata? Esa habilidad innata. Esa belleza innata que a veces nosotros decimos. Innata, ¿qué será? Que no parece real. ¿Ya? Que no parece real, dices tú, Franquito. ¿Alguien más piensa algo distinto? Cualidad o capacidad. ¿Ya? Una cualidad, una habilidad, ¿cierto? Que sea innata, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Qué significará? A ver, veamos. ¿Alguien más? ¿Quién más está en sala, tía? Está el Martín, es que se me va el internet y no lo escucho. Está el Cedric, la Denise, Denise, ¿qué significará la Ariane. innata? ¿Qué crees tú? De acuerdo al contexto donde aparece. Para mí es más fácil encarrilar. Dijimos que encarrilar es dirigir, encaminar. Esa habilidad que significa. ¿Alguien? Están ahí. Una cualidad. No se me ocurre nada, profesora. No se lo... ¿Están? ¿Cómo? Yo ni siquiera sé lo que es. Yo tampoco. Pero mire, si tenemos cuando no sabemos un significado de una palabra, el primer ejercicio que tenemos que hacer, chiquillos, es inferir, hacernos trabajar nuestra mente, así como deducir su significado a partir de las oraciones que tenemos al lado de esa palabra. ¿Ya? Por ejemplo, dice, para mí fue fácil encarrilar, dirigir, encaminar, esa habilidad innata de ella, innata de ella. ¿Qué será? Especialmente de ella. Exacto, especialmente de ella. Si es especialmente de ella, es natural, propia de ella. ¿Ya? Para que no se les olvide nunca que innata es natural, propio de alguien. ¿Qué significará ostenta? Hoy Jiménez ostenta 12 récords nacionales, junior. 12 récords. Ostenta. Francisco. Que ganó en las competencias. Que ganó, ¿cierto? Muestra, luce, exhibe 12 récords. ¿Y qué significará sprinter? Que es como, es una palabra agringada. ¿Qué significa sprinter? Dice, quiero ir allá a competir. Asegura la sprinter. Que quiere ir a jugar en ese lugar. ¿Ya? Pero dice asegura la sprinter. Asegura. ¿Qué es lo que es La ella? bicicleta. ¿Qué es ella? ¿Qué Atleta. deporte? Atleta, ¿cierto? Velocista, corredora. Muy bien. Sprinter significa corredora, velocista. Ya, tenemos las palabras que no conocíamos, encontramos su significado y eso nos va a permitir comprender mejor el texto. ¿Ya? Luego teníamos que hacernos las preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? Vamos al primer párrafo. Ese es el primer párrafo. La espada de Rosángela Santos se alejaba rápidamente. En cosas de segundos,
la brasileña le había sacado cerca de 60 metros de ventaja a Isidora Jiménez, quien disputaba su primer sudamericano de atletismo en 2008, con 15 años. Fue una masacre, recuerda. Sus expectativas cambiaron a partir de ese día. Jiménez veía la gira de colegio solo como una oportunidad para carretear, pero esa derrota no le fue indiferente. Había llegado allí sin hacer el menor esfuerzo y sabía que, si se enfocaba, podía ser mucho más rápida. ¿Cuál será la idea principal de este párrafo? Puede ser A, que Rosángel Santos derrotó a Isidora Jiménez. B, que Isidora Jiménez disputaba su primer sudamericano de atletismo. C, que Isidora Jiménez tras la derrota cambie sus expectativas. D, que Jiménez iba a gira del colegio solo como una oportunidad para carretear. ¿Cuál de esas 4 alternativas es la correcta? ¿Cuál es la idea, la que nos muestra la idea principal del texto, del primer párrafo, perdón? Del primer párrafo. ¿Se escuchó bien, Panchita? La A. ¿No se escuchó bien? Panchita, ¿se escucha? Leti, no sé si me escuchan, yo tengo problemas de internet y escucho pasó, todo profe? como robot. Hace rato se me ha caído el internet a cada rato, así que no sé si me están... De hecho, te mandé un WhatsApp. Sí. ¿Se escucha ahora? Ahora yo te puedo escuchar, pero ¿Se escucha, profe? de repente no sé porque de repente lo escucho rápido. Los que están en sala, ¿escucharon la pregunta? Sí. No, profe. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? Este era el primer párrafo. ¿Lo vuelvo a leer el primer párrafo? ¿Cuál sería la idea principal? Dicen que a veces se escucha como si estuvieras lejos, dicen. Ya. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? A, que Rosángel Santos derrotó a Isidora Jiménez, que Isidora Jiménez disputaba su primer sudamericano de atletismo, que Isidora Jiménez tras la derrota cambia sus expectativas, o que Jiménez veía la gira del colegio solo como una oportunidad para carretear. ¿Cuál de esas 4 alternativas es la idea principal del primer párrafo? ¿Alguien? La A. ¿La A? ¿Que Chiquillo, Rosángela escuchas? Santos derrotó a Isidora? Sí. ¿Esa es la idea principal? ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien piensa distinto? La C. La C. Veamos. Correcto, es la C. La idea principal del primer párrafo nos indica que Isidora Jiménez, tras la derrota, cambia sus expectativas. Muy bien. La número 2. ¿Quién descubre a Isidora Jiménez y su talento? A. Rosángela Santos, Jorge Grosser, Felipe Neira o Juan Pablo Jiménez. ¿Quién la descubre? Jorge Grosser. Muy bien, Jorge Grosser. Franco. Muy bien, Franco. Muy bien. Jorge Grosser. Número 3.
¿Qué deportes practicaba Isidora cuando conoció el atletismo? Atletismo. ¿Voleibol y el hockey césped? ¿Voleibol y patinaje? ¿Voleibol y el hockey sobre hielo? ¿O voleibol y el atletismo? Voleibol y el atletismo. Veamos. Veamos. Muy bien. Veamos. Dice, para conseguir el éxito en la pista, Jiménez resignó el voleibol y el hockey césped, la actividad que más le gustaba y en la que destacaba como alumna del San John. El voleibol y el hockey césped, tía. Eso fue. ¿Ve? Que no Soy estaban... inteligente. Número 4. ¿Cuántas marcas nacionales tiene en total, Isidora? 12. Muy bien. No me dejaron responder. Iba a decir 80. Para la otra, Franco. Oye, Ya. Esta la tienen que contestar rapidito. como rapidito. Rapidito, la debemos contestar. Si alguien ¿Es tiene con un tiempo? talento para algo en particular, ¿creen que debe cultivar ese don, aunque la actividad no le guste demasiado? Sí. Sí, ¿Por qué? porque es buena y puede ganar plata o premio y después puede comprarse una casita y Muy seguir con bien. ese deporte y hacerse Aparte lo millonario. tiene que disfrutar la vida en lo que le queda restante. Muy bien. Muy bien. Y si le gusta, que lo haga. Exacto. ¿Estás Como de acuerdo con corresponde. esta afirmación de Isidora Jiménez? Los juegos no son un sueño para mí, sino un objetivo. Quiero ir allá a competir. ¿Estás de acuerdo Sí. con esa afirmación? ¿Por qué? Porque es verdad, tienes que esforzarte para querer tener lo que querés tener. Muy bien, Franco. ¿Alguien más está de acuerdo con Isidora? Con Isadora, ¿Isidora? ¿Alguien está de sí. acuerdo con ella? Aparte de Franco. Con Isadora. Isidora, no Isa. Isi. Mi prima se llama Isidora. ¿Sí? Sí. ¿Alguien está de acuerdo con Isidora en que los juegos no son un sueño para mí, sino un objetivo? Quiero ir allá a competir. ¿Por qué sí, David? ¿Tenemos que ver nuestros sueños solamente como sueño o como objetivo que debemos lograr? Como objetivo para lograrlo, Exacto. ¿Qué tenemos que hacer para lograr un objetivo? esforzarse. Exacto, muy bien. Ya, ahora van a hacer el siguiente ejercicio. Van a recordar los acontecimientos más importantes que has vivido hasta ahora y van a hacer un pequeño texto ordenándolos cronológicamente. Tienen tienen 2 minutos para hacerlo y después lo compartimos. Ya le he terminado de hacer popó. ¿Ah? Profe, Ya. Entonces, escriban rapidito una línea de tiempo profe, donde escriban lo más importante que han vivido hasta ahora. profe, ¿Qué? que yo no lo voy a poder hacer, pero le voy a poder responder sí, porque no tengo ni el lápiz ni lo otro. Ya, pero acuérdate que siempre tenemos que tener un cuaderno y un lápiz. Sí, pero le voy a responderle por acá, por el chat. Ya. A ver. Es que yo no veo el chat. Y la tía Panchita parece que tiene problemas de internet. ¿Y quién está listo? Yo no.
¿Quién está listo? ¿Escuchan? ¿Me Ahora escuchan, sí, Leti? ¿Me escuchas? ahora Sí. sí, Panchita. Sí. Ya. ¿Quién está listo? Ya, me avisan, Yo porque dije esto en el se chat. va y me saca. El Franco escribió algo. Ya. Dice el Franco, cuando entré al torneo de Copa de Aspirantes y al torneo de Aqua y Nirox y al de el regreso de Buga o Uga, no sé. Ya, pero tienes que ordenarlo, hijo, cronológicamente, poner el año. ¿O cuántos años tenías? A los 5 años, por ejemplo, participé en el concurso, no sé. A los 7 gané. O a los 5 entré al colegio, etcétera. Tienen que ordenarlo cronológicamente. ¿Quién está listo? ¿Alguien está listo como para compartir? El Franco dice... ¿Me escuchan? Sí, sí, Panchita, te escucho. Ah, ya. El Franco después escribió primero el torneo de la Liga de Aspirantes en 2019. Ah, ya. Y imagino que está escribiendo. David, ¿terminaste ya? Harold, Jocelyn. El de Aqua y Niro hace unos 7 meses, en el 2020. Ya. Y anterior a todos esos acontecimientos, algo importante que te haya sucedido, Franco. No dice nada anterior, dice otro después. Dice, y el de Buga hace unos 3 meses, en el 2020, que quedé segundo lugar en el colegio. Oh. Bien, felicitaciones, Franco. ¿Alguien más terminó? Y otro año quedé primero. Y otro año segundo. ¿Qué años? Y otro tercero. ¿David terminó? No, profe. Rapidito, le queda un minuto. ¿Alguien más que haya terminado? Panchita en el chat. Ahora el David, ¿me escuchó? Sí, sí. El 2008 gané el campeonato de fútbol, eso dice el David. Ya, muy Y el bien. Franco dice, y ahora estoy esperando otros torneos como la noche de Suidón. Más. Bien, Franco. Ya, David, 2008. Campeonato de fútbol, ¿qué más? ¿Qué pasa, profe? ¿Qué otro acontecimiento importante ha sucedido en tu vida? Que en el 2016 casi muero.
Ya, ¿por qué, mi amor? Estaba caminando con mi tía, fui a recoger una planta y me resbalé y casi muero, casi me caigo de un barranco en Perú. Oh. Bueno, gracias a Dios no te pasó nada. ¿Qué Sí, otro no pasó nada y por eso llego acá. ¿Qué otro acontecimiento importante y cuando llegaste a Chile? ¿Qué año llegaste a Chile? En el 2010. Justo para el terremoto. O después del Pasando después del terremoto. después del terremoto. Ya, ¿quién más terminó? Harold, ¿terminaste? Abro, Terminé. un poco. ¿Te falta? Sí, un poquito. Ya. Rapidito, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Es fácil o difícil hacer una autobiografía de las cosas más importantes que hemos vivido, de los datos más importantes de nuestra vida, de los acontecimientos, etapas que hemos vivido hasta ahora? ¿Es fácil o difícil? ¿Ya? ¿Qué pasa? Se me fue el internet. Ya. ¿Terminaron el reto? Ya, Harold, cuéntanos. En el 2009 llegué a Chile y estoy 11 años aquí. ¿Ya? En el 2017 quedé primer lugar con mejor nota de promedio en el Colegio Escuela Santo Domingo. Ya, bien. Y viajé a Perú en el 2018. Ya, bien. ¿Y algo más? ¿Otra cosa importante que te haya sucedido? No. ¿Este último tiempo, en el 2020? No. ¿No? Me dieron diploma por, ¿cómo se llama? Por tener buen promedio y ser responsable en entregar todos los trabajos. Muy bien, Harold. Excelente. ¿Y los demás pudieron hacer su pequeña escrito sobre los acontecimientos más importantes de su vida y hacerlo en orden cronológico? El Cedric No sé. escribió, ¿escuchan? Cedric, cuéntanos. Cedric. Yo a casa le dice, en el año 2017 pasé una experiencia inolvidable. Se incendió la casa donde viví por 8 años con mi familia. Perdimos todas nuestras cosas, pero gracias a Dios nadie salió herido. Después de lo malo, al mes nos entregaron nuestra casa donde vivimos actualmente. Siempre de lo malo surge y renace algo bueno, hijo. Siempre. Por eso en la vida no se tiene que preguntar por qué a mí, sino para qué. ¿Ya? Aunque a veces los dolores cuesten mucho, siempre uno tiene que tener una mirada más positiva a la vida. Profe, Cuéntame. yo por ¿Qué? eso, no, Cuéntame. en esos torneos que dije que he entrado, por ejemplo, yo los juego y puedo ganar dinero o puntos por otros torneos, po. Oh. ¿Y en qué Y un consiste? día consiste en la idea, no sé, si caes primero puedes ganar hasta $500. O sea, en plata chilena como 470.000, por ahí, Oh. pesos. ¿Y qué debes hacer? Jugar al Fortnite
y jugar justo el día del torneo, porque de repente dan como 5 días y dan unas partidas específicas para ir jugándolas y después yo las juego. No sé, por ejemplo, un día por jugar Fortnite esos torneos me dieron $32. Oh, qué increíble. No sabía que existía eso. He Un día que- aprendido, eso he aprendido yo en esta clase, entonces. ¿Qué han aprendido ustedes en esta clase? Y otro día que también casi Sobre la gana chica. $30. Muy bien, Franquito. ¿Qué han aprendido en esta clase? ¿Para qué sirven las biografías? ¿Para qué Para sirven las saber biografías? qué le pasó a una persona. Muy bien, para informarse sobre la vida de alguien, ¿cierto? Fíjate en las palabras de las cápsulas para comprender, cuando hicimos ese vocabulario por contexto. ¿Fueron necesarias para entender mejor el texto? ¿El saber el significado les ayudó a comprender mejor el texto? Sí. ¿Recuerdan cuáles son las estrategias para comprender mejor lo que nos dice un texto? El vocabulario. El vocabulario, subrayar, leer, releer, hacernos preguntas para marcar y subrayar las cosas más importantes, que no se les olvide. La última pregunta, ¿creen que si las personas perseveraran más para cumplir sus sueños, podrían conseguir lo que anhelan? No, ¿No? porque después van a ir esperando más y dicen, sí lo voy a conseguir, pero al final van esperando más y no lo consiguen. Porque Pero cuando o hacen perseveran, otras cosas. mira, Franco, cuando perseveran, son constantes, luchan, se esfuerzan para Ah, cumplir su sueño, así ¿pueden, sí, ¿pueden conseguir lo que anhelan? sí, porque se están esforzando. Ya, Que yo muy entendí que perseveran era así como que no lo hacían constante. No, perseverar es constancia, es ser constante, estar siempre ahí luchando, esforzándose. Sí, Muy bien.